Bueno, Ajá. bienvenidos a todos a una charla más de esta serie de cómo se rodó de Topos y Sapos. Y hoy es un día pues muy especial porque están pues un grupo de amigos que ha sido desde hace mucho tiempo, desde que empecé mi carrera pues en el audiovisual, como el primer grupo que me ha acompañado, como ese anillo muy cercano de personas que siempre conocen los guiones primero y que son como los que más confío, ¿no? Eh, Estamos bueno, quisiera que se presente cada uno para que la gente pues los conozca. Hola, bueno, yo soy Carolina Solarte y participé en la segunda asistencia de dirección. Carito, pues bienvenida. Siempre, de alguna manera, pues siempre de las primeras que conoce los proyectos, ¿no? Julie. Hola, yo soy Julie Janet Fojoa y pues estuve en el departamento de arte desde el inicio, desde todos los teasers que, que hemos hecho y en el rodaje. Perfecto, Vito. Hola, buenas tardes, qué gusto verlos otra vez, así sea por video. Y nada, mi nombre es Hugo Chirán y sí, junto con Julie hemos estado desde el principio en los topos haciendo arte. Ujú. Freddy, ya te conocen después de pronto de un capítulo anterior, pero contanos. Hola, soy Freddy Guerrero, soy el primer asistente de dirección de Topos y Sapos. Perfecto. Fabio, buenas tardes también, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo soy Fabio Velázquez, yo estuve desde los inicios como asistente de producción y más adelante estuve como en producción. Bueno, pues como les decía, pues ellos siempre conocen los proyectos, ¿no? Desde un inicio y siempre es la intención trabajar con ellos, casi siempre hemos trabajado como en las mismas posiciones, ¿cierto? Eh, Fabio de pronto ha cambiado a veces en fotografía y en otras cosas. Hugo siempre hace como de todo, ¿no? Eh, Desde electricista hasta pasando por todos los cargos hasta actor, ¿no? Entonces, pues, Extra, el extra. rango amplio. Pero pues quisiera preguntarle a cada uno un poquito eh, cómo conocieron el proyecto en inicio, ¿sí? Y cuál fue como esa primera idea que les dio el proyecto, o sea, esa primera impresión, Carito. Bueno, justo que estaba mirando el episodio anterior, me acordaba de el primer acercamiento que tuve después de que me contaste la idea, que fue ir al Banco de la República y buscar un poco en la historia, en los periódicos, lo que se había registrado del robo. Eh, el guión tuvo muchos cambios, ¿no? Me acuerdo como de la primera versión hasta lo último, lo que veremos. Entonces, de ese primer momento tengo mucho ese recuerdo, ¿no? De empezar a preguntarle a la gente mayor sobre todo, qué conoció, que encontramos como cosas muy chéveres de los relatos de la gente, ¿no? De gente que trabajaba por los alrededores o gente que conocía algunos de los sets que nosotros más adelante íbamos a representar también. Desde el principio me gustó mucho la idea, sobre todo por el toque de humor y esto tan característico que tenemos nosotros los nariñenses. Vale. Julie, ¿cuál fue ese primer recuerdo que tengas de pronto del proyecto? Yo me acuerdo que primero le contaste la idea a Freddy y Freddy me dijo, ve, el Beto tiene una super idea de un largometraje, ya te ha de llamar. Y bueno, ya me llamaste
Y claro, fue muy bonito pues encontrarse con una historia que la verdad yo no conocía por lo menos. Y además, pues saber que iba a ser un reto desde el principio, teniendo en cuenta la época y todas tus locuras visuales, pues sí, fue maravilloso desde un principio. Y desde un principio, como te digo, sabíamos que era un reto, sabíamos que no iba a ser fácil por todo lo que implica pues hacer cine desde acá, desde Nariño, desde Pasto, pero siempre se le metió la ficha y siempre desde ese inicio pues fue como empezar a cavar ese túnel que al fin logramos. Ujú. Huguito, ¿qué te acuerdas de pronto de esos primeros contactos? Bueno, pues vale, sí, y además vale recordar eso y vale traer a la memoria que antes de que nos invitaras a este proyecto, pues nos habías invitado a otras propuestas, unos cortos, unas ideas, si se quiere, un poco factibles de realizar en el asunto de arte, de producción. Esas conversaciones, algo así, siempre estabas como con la invitación de que algo grande ibas a hacer, o sea, como con la idea de que prepárense porque ahí entre manos, ahí se viene una película, no sé, un largo. Y entonces era como tenerte fe, creer y esperar, no a ver qué pasa. Hasta que un día, sí, creo que fue en una reunión, no sé si fue en el teatro, en un teatro de la Universidad de Nariño. Y sí, nos compartiste la idea y a partir de ahí, pues ya nos dejaste como con la inquietud de qué se iba a tratar. De qué se iba a tratar. Y según los roles que habíamos venido haciendo, pues porque siempre, como lo dije al principio, pues con Julia te hacíamos arte y bueno, y entonces en estas propuestas sí teníamos la magnitud de que era una película, de que era algo grande, pero tampoco dimensionábamos pues todo lo que se nos venía encima. Pero sí, o sea, siempre con la actitud y con la gana de que creo que hemos podido hacer muchas cosas, porque aparte de tus invitaciones también hicimos con Carito otras cosas, y siempre como con este rol, como con el entusiasmo y como con la gana de hacer, siempre fue en la expectativa, y cuando ya nos botaste la noticia, pues en alguna medida, yo sabía un poco de ese robo, sí tenía como el referente de qué pasó, pero y al principio se me vino la imagen de que era como una especie de documental contando pues todos los pormenores de cómo fue. Y cuando ya nos pues, compartiste bien la idea, pues es un referente bonito que no solamente se conoció pues aquí en el departamento, sino a nivel nacional. Y fue noticia del siglo, creo, algo así. Ese robo, pues eso fue uno de los grandes titulares al fin y al cabo, porque sí, o sea, eso a partir de ahí se crearon mitos y historias. Yo supe que eso, gente de los carteles también está involucrado, o sea, y yo cuando averiguaba, pues uno se iba enterando de más cosas, pero sí, alrededor de esa propuesta y del montaje de esto, pues había mucho. Hablando con gente mayor se encontraba uno con muchas cosas y pues, y además ya a la hora de pensar en la peli, el reto de revivir esa época y todo lo que no nos imaginamos, vuelvo y digo, todo lo que se nos venía, pero siempre con esa expectativa chévere de acompañarte y de nada, de sacar esto adelante. Uh -huh.
Freddy, en el otro espacio nos contaste un poquito, pero no tanto, pues como, no sé si quieras, tengas algún recuerdo con todo lo que estamos charlando. Pues yo me involucré en el proyecto, creo que es de la fase súper inicial también. Beto me pasó un guión una vez más. A mí cada vez que Beto me pasa un guión, es todo un momento, pues la verdad, ¿no? La verdad ha sido desde el principio. O sea, cuando Beto ya pasa como un guión, o sea, generalmente pasa algo cuando Beto pasa un guión. Y por eso yo trato de comunicarme y por eso lo comunico, pues, ¿no? Y por eso, pues, incluso Julie dice pues, que ya tenía el bombazo desde antes, porque yo sé que más o menos, y cuando llegó el guión de Topos, que fue uno como de los primeros, a mí llegaron como 15 versiones de guión de Beto. Yo creo que la última fue como la 15ª versión de guión de Beto. Y casi que desde las primeras versiones de guión, Beto empieza a exigir planes de rodaje, les cuento, chicos. O sea, casi que lo empieza a hacer y empieza a verlo realizado. Así que, o sea, fue toda una aventura desde la primera versión de guión hasta lo último, porque, uy, no, fue mucho trabajo, es demasiado trabajo el que hay encima de la película. Lo recuerdo como, yo desde la primera vez que lo leí, yo no tenía ni idea del robo, ni idea tampoco del robo, pero pues sabía que era un proyecto de Beto y pues cada vez que Beto, digamos, empieza a engranar las cosas y empieza a decir, esa vez me dijo que era un proyecto como de 2.000 millones de pesos. y era cierto. Y bien que después cuando grabamos, pues de verdad sí era un proyecto de 2.000 pesos. O sea, la vuelta es que nosotros no ganamos, digamos, lo No que los uno teníamos. piensa, digamos, que ganaría en un proyecto de eso. Pero no quiere decir que no haya costado eso. La película costó eso. La película realmente costó eso y creo que lo vamos a ver en la edición final, ¿no? Que ya espero con ansias ver igual que todos, creo, ¿no? Porque pues son muchos años. No sé cuánto en años realmente, pero yo creo que son como siquiera unos 8 años desde ahorita o tal vez 10 años desde la primera vez que yo empecé a escuchar de la primera vez que Beto empezó a hablar del proyecto y nada que todavía lo tenemos realizado, ¿no? Como para entender que el cine de verdad sí es a largo plazo cuando se lo quiere hacer bien también, creo, ¿no? Eso. Y ahí me rescato algo que dijiste y es que de pronto, pues porque para mí también fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Pues yo nunca había hecho un largometraje y también era como lo que dices, ¿no? Siempre que había un guión, bueno, hagamos un plan de rodaje porque puede que nos caiga la plata de una y ¿qué hacemos, no? Y hay que hacerlo. Entonces, me parece lo que vos dices sí fue interesante en el sentido como de estar siempre preparados y alertas y de alguna manera preocupados, ¿no? Ustedes saben que me encanta preocuparlos, hartísimo. y, y de alguna manera, pues, este primer grupo, digamos, siempre ha sido como lo mismo, ¿no? Y eso lo agradezco mucho porque de alguna manera hemos creado como una dinámica bueno, no hay plata porque nunca hemos tenido plata como para sueldos y esas cosas tan exóticas. Pero pues siempre ha habido, a pesar de que no hay un sueldo, siempre hay una exigencia muy grande, ¿no? Y eso sí les agradezco, porque yo, por lo menos con ustedes, les exijo como si nos estuviéramos ganando los 2.000 millones, ¿no? Me parece que es la única manera de hacerlo. No sé, Fabio, si estás de acuerdo. Sobre todo al productor. Sobre todo al productor. No se salva nada. Sí. Pues recordando los acercamientos, cuando Beto me contó la historia, yo le comenté a mi papá, ¿sí? Y mi abuelo paterno
trabajó como vigilante en el Banco de la República. Y recordando ahorita, durante esos días, esas épocas del robo, mi abuelo se fue para barbacoas. Y pues en la casa se tiene muy presente ese robo. Y ha habido como la expectativa también en cuanto a eso, de cuándo va a salir la película. Constantemente preguntan, ¿sí? Y me acuerdo también que, bueno, pues alguna vez le miré el uniforme a mi abuelo, ¿sí? Que era como algo novedoso, pues para mí, cuando apenas se comenzó, digamos, apenas me involucré. Por eso quería preguntarles a los chicos de arte, ¿cuál fue la primera impresión que ustedes tuvieron al leer ese primer guión en cuanto a lo de arte? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera impresión que ustedes miraron al revisar el primer guión en cuanto a lo de arte? Pues para mí lo que les digo fue como lo de la época, ¿no? Que fue, o sea, el relato de la historia se da en los años 70. Entonces, eso me llamó la atención y sobre todo porque, mm, así como dice Freddy, estábamos al principio, yo me acuerdo que a Freddy también le tocó ayudar incluso a buscar unas locaciones, porque en las primeras reuniones el Beto siempre nos exigía que mandemos resultados. Entonces me acuerdo que nos decía, pero entonces buscarán locaciones que se parezcan al banco, a la fachada del banco, porque lo cual a mí me parecía absurdo, porque yo decía, ¿cómo? Si tenemos todavía el banco, o sea, esa arquitectura no se ha destruido, está intacta, es porque el Beto nos pide eso. Pero el Beto decía, de pronto no, pues qué tal que no nos den permiso, tener otras opciones y eso. Y nos tocaba ir a buscar locaciones así que se parezcan al banco. Y, y además, además, en ese tiempo todavía existía la casa que ahora ya es Dual Den, esa casa. Y, y, él seguía pidiendo casas que se parezcan a esa fachada. Entonces yo decía, o sea, eso me como que me frustraba, porque yo decía, ¿dónde vamos a encontrar casas iguales o parecidas a esa arquitectura? Y además todavía existen. Entonces, eso como que me llamó la atención. Y pues seguir buscando las locaciones. Las primeras locaciones, me acuerdo que Yasmín me ayudó, pues ella me acompañaba a buscarlas, y esas locaciones pues fueron las que definitivamente sí sirvieron, como la casa de Eric. Esa fue pues, la locación principal que se utilizó hasta el final del rodaje. Pues ahí también denota una cosa, y es como el deterioro un poco de la ciudad, ¿no? En ese sentido sí fue, pues me acuerdo que había como esa presión de ver cómo hacemos con la ciudad, ¿cierto? Pero también pues fue difícil, siendo Pasto una ciudad pues que hasta hace, pues que nosotros vimos esa transformación, ¿no? Eso fue un poco eh, como ese afán también de capturar lo que iba quedando, ¿no? De la ciudad, de una ciudad vieja que conocimos, etcétera. Entonces, no sé si por ahí va la idea de Julie, pero pues a mí sí me dio como esa impresión, ¿no? ¿Quién Eh, era en ese momento el director de arte? ¿Eras tú, Julie, o era Hugo? Mm, Pues es que como eran ejercicios, o sea, lo que hacíamos, por ejemplo, en el primer teaser, era como probar si esas locaciones iban a funcionar, si iban a funcionar, si iba a funcionar el casting. Entonces, Ajá. pues no había como un director todavía. Yo me acuerdo que todavía no nombrábamos director de arte, sino que estábamos postulando incluso a Roberto, a ujú. Roberto Frisoni, él es italiano, vive en Quito, y la idea era que él sea nuestro director de arte. Entonces, incluso también pues nosotros íbamos a probar como nuestra competencia, nuestra labor.
sí, así como, o sea, como aprobar, porque sí hemos ejercido, como decir, la dirección de arte, pues por lo menos yo desde proyectos cortos, pero no así en largometraje. Ya. Y en cuanto a la realización, Hugo, a la realización del teaser, ¿cuál fue, digamos, esos retos que tuvieron en el arte? Bueno, pues en este teaser, em, como dice Julie, se escogió la gobernación como la locación que fuera el banco. Entonces, eh, pues la idea ahí fue como maquillar esa locación y hacerla parecer que era el banco de ese entonces. El banco de ese entonces, pues era un poco como transformar las cosas, ¿no? Y la verdad, pues el rollo ahí era como tratar de buscar el mejor ángulo y lo que más pudiera asemejar a esa época. No sé, de pronto también como que hubo una idea loca así de decir, no, pues hagámoslo en un pueblo, busquemos una locación en un municipio, porque sí, dándonos cuenta, pues al parecer, Pasto todavía tenía unas casitas viejas y que todavía esto es un pueblo y no, la verdad, ya mirando pues cómo se transformó la ciudad. Sí, hay dos casitas pues así antiguas, pero pues a los lados hay unos edificios grandotes y la transformación es muy, es muy evidente. Entonces ahí por continuidad y todo eso que ya nos dimos cuenta después, ya no se podía hacer estos planos tan generales. Entonces, sí, o sea, el rollo era aquí de que bueno, si ya no se podía pues con las locaciones, entonces en el vestuario y con los objetos. Entonces, o sea, ahí es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, no, y de retos al final, ¿no? Porque no solamente era la locación, era conseguir cosas, era conseguir vestuario, Yeah. y maquillar a la gente. Que también uno se imaginaba pantalones de bota ancha, bota campana que le decían, tacones, bueno, peinados. O sea, sí, ahí en este teaser, la verdad, pues nos dimos cuenta que para la película, para lo que se tenía pensado, se tenía que hacer necesitábamos los 2.000 millones o lo que más se pudiera, porque sí, ese era, sí, teníamos que ser muy recursivos ya al final, porque pues, siendo prácticos, pues ya nos metíamos en el cuento y salvamos la situación, pero pues, o sea, ya uno ya haciendo esa memoria, pues dice, no, fue una locura, pero en ese tiempo, como les digo, pues más fue las ganas y el entusiasmo que convocó a amigos también, porque ese fue el otro cuento, que llamamos a los amigos y estuvieron ahí, y pues ahí también contamos. Se te fue el audio, Huguito. Huguito, estabas como débil de señal. Revísalo ahí porque a ratos como que te nos va. Bueno, yo les quería proponer un ejercicio de revisar como una pieza del equipo, sobre el equipo de arte y bueno, quien quiera meter la cucharada, bienvenido. Y nada, lo vamos comentando. A ver, déjenme, yo les comparto por acá. Aquí. ¿Sí? Ajá. Y ahorita ya. Bueno, eso fue en la estancia, ¿no? Uh-huh. Que fue una locación que nos sirvió y la estudiamos mucho y en el rodaje le sacamos mucho provecho, ¿no?
Teníamos muy claro qué era lo que queríamos ahí. Ese fue un set muy clave para la peli. Ajá. Nos dio muchas opciones. Esta es la que Hugo dice de la gobernación. Ahí está Patti Arias, ¿no? Que hizo todo el diseño, pues, del vestuario, del maquillaje. Sí, yo aprovecho para felicitar a Patti porque en ese teaser ella solita pues, lo hizo y a pesar de que era el teaser solamente, pues ya nos íbamos a dar cuenta de que en extras el trabajo en vestuario iba a ser difícil. Ujú, ujú. Ahí, estos eran amigos tuyos, ¿no, Carito? Sí. Ujú. ¿Cómo era ese Entonces, grupo? ay, yo no me acuerdo el nombre del grupo ya. Ah, ahí me acordé con esos músicos, me acordé que también en ese teaser estuvo el maestro Eddie Martínez, Sí. pues, que no nos pudo acompañar ya en el rodaje final, pero también agradecerle Ujú. John su Garro, aporte. ¿no? John Unigar, Ujú. la escenografía. Em, Yo me acuerdo que ahí en esta parte, cuando empezamos a grabar el teaser, Hugo Capone, mira. Al Capón. El Hugo ya estaba en el futuro. sí, la propuesta, como nos la presentaste al inicio, era que iba a ser en blanco y negro. Ujú. Ah, sí. Entonces un poco era como transmitir a través de texturas, porque sí, o sea, la propuesta era así. Y teníamos un poco de confianza, si se quiere, en el hecho de que, claro, o sea, como es a blanco y negro, bueno, sí, podemos recurrir más a texturas, a grises, bueno, lo que sea ahí, y eso, pero era como, sí, meterse a la aventura de cómo trabajar en texturas pero al final, pues, el giro dramático es que ya no siguió con esta, con esta propuesta. Salomón. Salomón, Kevin. Kevin. Ujú. Kevin que después ya para la película estaba muy grande. Sí, Sí. Y eso era parte de lo que hablábamos ahora, ¿no? Que como que veíamos el momento, o sea, si se hubiera rodado en ese momento, Kevin hubiera estado en la película, o sea, pero pues no había las condiciones para rodar y él creció, ¿no? claro. Sí, pues muchos de los actores no estuvieron, ya pues de los que están en el teaser, como podemos ver, no estuvieron, más sin embargo, otros en cambio sí, sí lograron estar hasta el final, como pues al menos nuestro protagonista. Sí. La imprenta. Ajá. Ujú. eh, Ahí nos dimos cuenta también que nos hacían falta muchos extras, ¿se acuerdan? Que ahí calculamos un montón de cosas, obviamente. el primer hoyo. Primer hueco del túnel El sin primer Con la hueco al Evelyn. ritmo ¿de qué fue? De la guaneña. la Sí. guaneña. Guerra. Arbey. Arbey Enríquez en el sonido. Pues aquí, o sea, ya nos dimos cuenta que necesitábamos gente en vestuario, en maquillaje, en escenografía, como decir que el departamento de arte se, tuviera cada jefe sí, pues en su oficio, porque sí, había muchos extras y eso pues también implicaba, claro, la producción y bueno, ese montaje y esto necesitaba de muchas manos. Ujú, ujú. Luis Villota, ¿no? Que nos acompañó también en la película. De los cromas, que también en la película, pues para nosotros fue un reto, ¿no? Nosotros, pues, y de hecho hasta ahora lo es, y bueno, de eso hemos aprendido mucho también.
porque los cromas pasan a ser un reto en la postproducción realmente, ¿no? Claro. Y además cromas con gigantes. Ujú. Esa fue un poco la pieza que hizo David Sañudo. Queremos dejar los créditos un poco porque eh, pues hubieron empresas e instituciones que nos apoyaron desde ese momento, ¿no? Y que muy chévere pues, agradecerles a todos ellos toda la ayuda desde esos tiempos, digamos, ¿no? Yo, yo quiero decir algo respecto a arte. Sí. Que, bueno, desde que empecé a leer el guión y a adentrarme a él, entonces ya la vida cambia totalmente, ¿no? Porque ya tú vas caminando por la calle, miras a la gente y dices, podría ser un buen casting. Vas por allá y miras la casa, uy, esta locación está precisa. O sea, ya uno empieza a maquinar como todo el tiempo, ¿no? En buscar imágenes que le ayuden a uno a construir como o a aproximarse hacia la película, ¿no? ¿Cómo podría verse la película? Entonces, yo también me acuerdo que ahí creo que con el Huguito estuvimos varias veces buscando casas, ¿no? Locaciones, lugares. Bueno, eso quería decir. Sí, no, se mete uno en ese rollo, ¿no? De búsqueda, el Lobito nos proponía unas locaciones de ciudad, pues que, claro, que son o sea, las casas viejas que hoy en día quedan, a veces son en zonas muy deprimidas, ¿no? Pero eran bien interesantes. Y chévere porque pues ahí está en parte la memoria, imagínate, lo que antes era pues, los que en su época existía la mocha, que hoy en día es el- el- la plaza del carnaval, eran como ese tipo de islas que van quedando en la ciudad, ¿no? Cada vez más difíciles de encontrar, pero que representan pues como una memoria arquitectónica de la ciudad pues, que es indispensable también. Bueno, les voy a poner otra cápsula que hizo David. David con el departamento de dirección, ¿no?